Todo dentro de la ley, mamá. Diego agitaba los papeles de la interdicción frente a mi cara como si fueran trofeos de guerra. Ya dividí tu patrimonio a la mitad. La casa, las cuentas, todo. Sus ojos tenían ese brillo frío que nunca había visto antes, como si estuviera hablando con una extraña y no con la mujer que lo trajo al mundo. Rosa, mi nuera, no podía ocultar su sonrisa victoriosa mientras hojeaba revistas de decoración sobre la mesa del comedor. Mira, Diego, susurraba emocionada, esta lámpara de cristal quedaría perfecta en la sala de la mansión que vamos a comprar. Sus uñas rojas pasaban las páginas con desesperación, como si ya fuera dueña de todo lo que yo había construido en 66 años de vida. ¿Mansión?, pregunté, sintiendo como el suelo se movía bajo mis pies. ¿De qué mansión hablan? La que compraremos con tu dinero, querida suegra. Rosa alzó la vista de la revista. Ahora que Diego será tu tutor legal, podremos invertir mejor tus ahorros. Su voz goteaba miel venenosa. Ya elegí los muebles, las cortinas color champañe, hasta el papel tapiz del baño principal. Diego se sentó a mi lado y puso su mano sobre la mía con una frialdad que me heló la sangre. Tranquila, mamá. El médico ya confirmó que no estás en condiciones de manejar tus finanzas. Firmé todos los documentos ayer. ¿Qué médico? Mi voz sonó como un susurro roto. Yo nunca he ido a ningún médico contigo. El doctor Ramírez. Diego sacó una carpeta amarilla llena de papeles oficiales. Le expliqué tu comportamiento errático, cómo olvidas las cosas, cómo repites las mismas historias. Sus palabras me golpearon como piedras. También le conté sobre el día que dejaste la llave del gas abierta. Eso nunca pasó, grité, pero mi voz se quebró. Rosa cerró la revista de un golpe seco. Josefina, no te alteres. Es por tu propio bien. Se acercó a mí con esa sonrisa falsa que usaba cuando había visitas importantes. Imagínate, podrías lastimarte, o peor aún, lastimar a alguien más. Pero yo cocino todos los días, susurré, limpio la casa, pago mis cuentas, manejo mis ahorros. Eso se acabó, Diego interrumpió mientras ordenaba los papeles con movimientos mecánicos. A partir de mañana, Rosa y yo nos haremos cargo de todo. Tu pensión irá directamente a nuestra cuenta. Venderemos esta casa vieja y te mudaremos a un lugar más apropiado para tu condición. Vender mi casa. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Esta es mi casa. Aquí naciste tú, aquí murió tu padre, aquí. Era tu casa. Rosa se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el jardín que yo había cuidado durante décadas. Ahora es nuestra responsabilidad. No puedes seguir viviendo sola, es peligroso. Diego guardó los papeles en la carpeta amarilla con una satisfacción que me aterrorizó. El juez ya aprobó la interdicción. Eres oficialmente incapaz de tomar decisiones importantes. Yo soy tu tutor legal ahora. Pero hijo, mi voz temblaba, yo te di todo, sacrifiqué todo por ti, trabajé día y noche para que tuvieras una buena educación, para que no te faltara nada. Y ahora es mi turno de cuidarte. Diego se puso de pie y me miró desde arriba. No te preocupes, buscaremos un buen asilo. Rosa ya visitó algunos. Rosa regresó a la mesa con una sonrisa radiante. Hay uno muy bonito cerca del río. Las habitaciones son pequeñas, pero limpias. Podrás hacer manualidades con las otras señoras. No quiero ir a ningún asilo, susurré. Quiero quedarme en mi casa. Eso ya no depende de ti. Diego dobló la carpeta y la metió bajo su brazo. Mañana vendrán los de la mudanza a empacar tus cosas. Solo lo esencial. El resto lo venderemos. ¿Vender qué?, pregunté con horror. Los muebles, la vajilla de la abuela, las joyas de mamá. Rosa enumeraba con los dedos como si fuera una lista de compras. Todo tiene buen valor en el mercado de antigüedades. Mi corazón se detuvo. La vajilla de mi madre. Las joyas que mi esposo me había regalado en nuestros aniversarios. Los muebles que habíamos comprado juntos cuando éramos jóvenes y soñábamos con el futuro. No pueden hacer esto, susurré. No pueden. Ya está hecho, mamá. Diego se dirigió hacia la puerta. Rosa, vamos. Tenemos que ver la casa nueva. ¿La casa nueva?, pregunté. La mansión. Rosa me guiñó el ojo.
con piscina, jardín grande y 5 habitaciones. Será perfecta para cuando tengamos invitados. Se fueron dejándome sola en el comedor, rodeada del silencio más profundo que había sentido en toda mi vida. Los papeles de la interdicción habían caído al suelo, desperdigados como hojas secas en otoño. Mis manos temblaron mientras recogía uno de los documentos. Ahí estaba mi nombre, mi firma falsificada, y la declaración que me convertía en una inválida mental. Pero yo sabía la verdad. Yo sabía que esto apenas estaba comenzando. Me quedé sentada en esa silla de madera por no sé cuánto tiempo, mirando los papeles esparcidos en el suelo como si fueran pedazos de mi vida desgarrada. El reloj de la pared marcaba las 4 de la tarde con su tic-tac implacable, el mismo sonido que había escuchado durante 30 años en esta casa que ya no era mía. Mis dedos temblaron cuando levanté el documento principal. Interdicción por incapacidad mental, decía en letras negras y gordas. La señora Josefina Martínez Rivera queda bajo la tutela legal de su hijo Diego Martínez debido a deterioro cognitivo avanzado y comportamiento errático que pone en riesgo su seguridad y patrimonio. Comportamiento errático. Las palabras me quemaron los ojos. ¿Errático por levantarme a las 6 de la mañana todos los días? ¿Por mantener mi casa impecable? ¿Por recordar cada cumpleaños, cada fecha importante, cada medicina que debía tomar? ¿Por administrar mis finanzas sin deber un centavo a nadie? El teléfono sonó como un trueno en el silencio. Era Francisco, mi vecino de toda la vida, el hombre que había visto crecer a Diego desde que era un niño de pantalones cortos. Josefina, ¿estás bien? Su voz sonaba preocupada. Vi que Diego y Rosa se fueron muy rápido. Parecían alterados. Francisco, mi voz se quebró. Me quitaron todo. Dicen que estoy loca, que no puedo cuidarme sola. ¿Qué? El grito se escuchó hasta en mi cocina. ¿De qué estás hablando? La interdicción. Diego ya es mi tutor legal. Van a venderlo todo, la casa, los muebles de mi madre, las joyas que me regaló mi esposo. Las lágrimas cayeron sobre los papeles, manchando las letras que sellaban mi destino. Voy para allá ahora mismo. Francisco llegó en 5 minutos, con su camisa blanca arrugada y el cabello despeinado por la urgencia. A sus 70 años, seguía siendo el hombre más honesto que conocía. Había sido contador durante 40 años y conocía la ley mejor que muchos abogados. Enséñame esos papeles, dijo mientras se sentaba a mi lado en el sofá. Sus ojos verdes se movían de izquierda a derecha, leyendo cada línea con la concentración de un detective. De vez en cuando fruncía el ceño, otras veces negaba con la cabeza, y en algunos momentos masculaba palabras que no pude entender. Esto está mal, Josefina. Muy mal. Francisco dejó los papeles sobre la mesa de centro. Aquí dice que el médico te examinó el 15 de marzo, pero ese día estuviste conmigo en el banco ayudándome con mis trámites. Recuerdo perfectamente porque después fuimos a almorzar al restaurante de la esquina. ¿Estás seguro? Completamente. Incluso tengo el recibo del almuerzo en mi billetera. Francisco se levantó como impulsado por un resorte. Y otra cosa, aquí dice que tu firma fue puesta en presencia del notario público, pero esta letra no es tuya. Se acercó a mi escritorio y tomó una carta que había escrito la semana anterior a mi hermana en Guadalajara. Mira, compara las firmas. Esta es tu letra, con esa inclinación hacia la derecha que siempre has tenido. La de los papeles es diferente, más rígida, más masculina. Tenía razón. Mi firma siempre había sido delicada, con curvas suaves que mi madre me había enseñado a hacer cuando aprendí a escribir. La firma en los documentos parecía hecha por una mano más fuerte, más tosca. Diego falsificó mi firma, susurré, sintiendo como la rabia comenzaba a crecer en mi pecho como una llama pequeña pero feroz. No solo eso, Francisco siguió revisando los papeles. Aquí hay inconsistencias en las fechas, testimonios de personas que supuestamente te conocen pero cuyos nombres nunca he escuchado, y un reporte médico de un doctor que, según mis investigaciones, no está registrado en el colegio médico de la ciudad. ¿Qué significa todo eso? Significa que tu hijo cometió fraude, falsificación de documentos y posiblemente soborno. Francisco se quitó los lentes y me miró directamente a los ojos. Josefina, esto no va a quedar así. No mientras yo esté vivo.
En ese momento escuchamos el ruido de un carro deteniéndose frente a la casa. Era Diego, pero esta vez venía acompañado de dos hombres que no reconocí. Uno llevaba un maletín negro y el otro cargaba una cámara fotográfica. «Son los tasadores», Francisco murmuró mientras miraba por la ventana. «Ya están evaluando tu propiedad para venderla». Diego entró sin tocar la puerta, como si ya fuera el dueño absoluto de mi hogar. «Mamá, estos señores van a tomar fotos de la casa y hacer un inventario de todo lo que hay. Por favor, no los molestes». Molestarlos. Me levanté del sofá con una fuerza que no sabía que tenía. «Esta es mi casa». «Era tu casa». Diego ni siquiera me miró a los ojos. «Ahora es mía, y tengo derecho a hacer con ella lo que considere mejor para tu bienestar». Francisco se interpuso entre Diego y yo. «Buenos días, Diego. ¿Podrías explicarme exactamente qué está pasando aquí?» «Ah, Francisco». La sonrisa de Diego era fría como el hielo. «Mamá ya no puede vivir sola. Es peligroso para ella y para los vecinos. Estamos tomando las medidas necesarias». «Peligroso». Francisco cruzó los brazos. «Tu madre ha vivido en esta casa 30 años sin un solo incidente. Paga sus cuentas a tiempo, mantiene su jardín impecable, cocina para medio barrio cuando hay celebraciones, y ayuda a todos los que la necesitan». Eso era antes de que comenzara con sus episodios. ¿Qué episodios? Francisco dio un paso hacia adelante. «Yo vivo aquí al lado, nos vemos todos los días. ¿De qué episodios hablas?» Diego se puso nervioso. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras buscaba una respuesta que no llegaba. «Bueno, ella a veces olvida las cosas, se confunde con los nombres». «¿Cómo qué cosas?» Francisco no le quitaba los ojos de encima. «¿Cómo? ¿Cómo?» Diego miraba hacia todos lados excepto a nosotros. Como cuando dejó la llave del gas abierta. «Eso nunca pasó», intervine. «Yo nunca he dejado ninguna llave de gas abierta». «Sí pasó, mamá. Rosa lo vio». «¿Rosa lo vio cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora?» Francisco bombardeó a Diego con preguntas como un fiscal experimentado. Porque si realmente hubiera pasado, habríamos olido el gas en todo el barrio. Diego se quedó mudo. Los tasadores habían detenido su trabajo y nos miraban con curiosidad, como si fueran espectadores de una obra de teatro que se había salido de control. «Además», Francisco continuó, «he revisado los documentos de la interdicción y hay varias irregularidades graves. Falsificación de firmas, fechas inconsistentes, testimonios de personas inexistentes, y un médico que no aparece registrado en ninguna parte». La cara de Diego se puso pálida como papel. «No sé de qué hablas». «Hablo de fraude, Diego. Hablo de un delito federal que puede llevarte a la cárcel por muchos años». El silencio llenó la habitación como agua espesa. Los tasadores guardaron sus cámaras y comenzaron a retroceder hacia la puerta, claramente incómodos con la situación. «Esto no se va a quedar así», Diego murmuró, pero su voz había perdido toda la autoridad que tenía unas horas antes. «Tengo derechos». «Los únicos derechos que tienes son los que la ley te otorga legalmente», Francisco respondió. «Y cuando se demuestre que todo esto es un fraude, perderás hasta eso». Diego salió de la casa como un vendaval, seguido por los tasadores que murmuraban entre ellos en voz baja. El portazo resonó por toda la casa, pero esta vez no me asusté. Por primera vez en todo el día, sentí que no estaba sola. Francisco puso su mano en mi hombro. «Mañana vamos a ver a un abogado, Josefina. Esto apenas está comenzando». Esa noche no pude dormir ni un minuto. Me quedé sentada en mi mecedora favorita, la misma donde había amamantado a Diego cuando era bebé, mirando por la ventana hacia la casa de Francisco. Su luz seguía encendida, y saber que él también estaba despierto me daba una extraña tranquilidad. A las 5 de la mañana escuché el ruido de un motor acercándose. Era Rosa, sola esta vez, manejando esa camioneta roja que habían comprado el mes pasado con dinero que yo sabía perfectamente que no tenían. Se bajó cargando 2 maletas grandes y una caja de cartón. Tocó la puerta con golpes secos, sin paciencia. «Josefina, soy yo. Abre». «¿Qué quieres, Rosa?» «Son las 5 de la mañana».
Vengo a ayudarte a empacar tus cosas personales antes de que lleguen los de la mudanza. Su voz sonaba diferente, más directa, sin esa dulzura falsa de siempre. Diego dice que solo puedes llevarte lo que quepa en estas maletas. No voy a ir a ningún lado. Si vas a ir, querida suegra, hoy a las 10 de la mañana te recoge el transporte del asilo San Rafael. Ya pagamos el primer mes. Abrí la puerta y la miré directamente a los ojos. Rosa llevaba puesto un vestido rojo sangre que nunca le había visto antes, seguramente comprado con la expectativa de mi dinero. Su cabello estaba peinado de una manera diferente, más elegante, como si ya fuera la señora de una mansión. ¿Sabes qué, Rosa? Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Siempre supe que no eras buena para mi hijo. Desde el primer día que te vi, supe que solo te interesaba su dinero. Rosa se rió con una carcajada que sonó como cristales rotos. ¿Su dinero? Diego no tenía ni un peso cuando lo conocí. Todo el dinero es tuyo, y ahora va a ser nuestro. Nuestro. Mío, se corrigió rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Digo, de nosotros, de la familia. ¿Desde cuándo planeas esto, Rosa? Se sentó en mi sofá como si fuera la dueña de la casa, cruzó las piernas y me miró con una sonrisa que me heló la sangre. ¿Quieres saber la verdad, Josefina? Hace 2 años, cuando Diego me contó que habías ahorrado toda tu vida y que tenías esta casa pagada, empecé a investigar sobre la interdicción. Investigar. Consulté abogados, estudié casos similares, hasta me hice amiga de una mujer que le había quitado todo a su suegra de la misma manera. Rosa se examinó las uñas como si estuviéramos hablando del clima. Al principio Diego no quería, decía que era su madre, que te respetaba. Pero yo le hice entender que tú ya habías vivido tu vida, que era nuestro turno de disfrutar. ¿Y el médico? El doctor Ramírez. Mi primo. Le pagamos 5,000 pesos para que firmara el reporte sin examinarte. Fue muy fácil, solo tuvimos que inventar algunos síntomas creíbles. Y las fechas falsas en los documentos. Ah, eso. Rosa se levantó y caminó hacia mi cocina como si fuera suya. Tengo una amiga que trabaja en el juzgado. Por otros 5,000 pesos, ella se encargó de que todo pareciera legal y en orden. ¿Y mi firma? Diego la practicó durante semanas. Se robó varias cartas tuyas para copiar tu letra. Rosa abrió mi refrigerador y sacó un jugo de naranja. Debo admitir que le quedó bastante bien. Me senté porque sentí que las piernas no me sostenían. ¿Cómo pueden hacerme esto? Yo los ayudé cuando no tenían trabajo, les presté dinero cuando quisieron comprar la camioneta, hasta les pagué la luna de miel en Cancún. Y por eso mismo, Rosa se sirvió el jugo en un vaso que había sido de mi madre, sabíamos que tenías mucho dinero guardado. Una persona que puede pagar una luna de miel de 10,000 pesos sin pestañear debe tener mucho más escondido. ¿10,000 pesos? Yo les di 20,000 para ese viaje. Los otros 10 los usamos para empezar con los trámites de la interdicción. Rosa bebió el jugo lentamente, saboreando cada sorbo como si fuera champaña. Todo ha sido una inversión a largo plazo. En ese momento se abrió la puerta trasera. Era Francisco, que había estado escuchando toda la conversación desde el patio. Su cara estaba roja de indignación y llevaba en la mano un pequeño aparato que reconocí inmediatamente. Una grabadora. «Buenos días, Rosa», dijo con una voz peligrosamente calmada. «Espero que no te moleste que haya grabado toda tu confesión». Rosa dejó caer el vaso, que se estrelló contra el suelo de la cocina en 1000 pedazos. El jugo de naranja se extendió como una mancha amarilla sobre las baldosas blancas que yo había lavado miles de veces. ¿Qué estás haciendo aquí?». Rosa tartamudeó. «Protegiendo a mi vecina de una estafadora como tú». Francisco levantó la grabadora. «Aquí tengo toda tu confesión, el soborno al médico, la falsificación de documentos, la complicidad de tu amiga en el juzgado, y lo mejor de todo, cómo planeaste robarle a una mujer de 66 años todo lo que había ahorrado en su vida». «Eso no vale nada», Rosa trató de recuperar la compostura, «no es evidencia legal». «Tienes razón», Francisco sonrió, «pero sí es suficiente para que la policía comience una investigación formal. Y cuando empiecen a escarbar, van a encontrar muchas cosas interesantes».
Rosa corrió hacia la grabadora tratando de quitársela, pero Francisco era más rápido a pesar de su edad. Dámela. Dámela ahora mismo. Nunca. Francisco se alejó hacia la puerta principal. Esta grabación va directamente a la fiscalía, junto con todos los documentos falsificados que analizamos ayer. No puedes hacer eso. Rosa gritaba como una mujer poseída. Es ilegal grabar a alguien sin su consentimiento. No cuando esa persona está confesando un delito en casa de la víctima. Francisco abrió la puerta. Josefina, recoge algunas cosas importantes. Nos vamos ahora mismo. ¿A dónde vamos? A la fiscalía primero, después a ver a mi sobrino José. Es abogado penalista y se especializa en casos de fraude contra personas mayores. Rosa se sentó en mi sofá y comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia, de frustración por ver cómo su plan perfecto se desmoronaba frente a sus ojos. Esto no puede estar pasando, murmuraba entre sollozos. Teníamos todo calculado, todo planeado. Ya hasta habíamos apartado la mansión. ¿La mansión? Pregunté mientras tomaba mi bolsa y los documentos importantes de mi escritorio. Sí, Rosa me miró con odio puro. 5 habitaciones, piscina, jardín con fuente y un garaje para 3 carros. Costaba 800,000 pesos, exactamente lo que vale tu casa más tus ahorros. Ya sabían cuánto dinero tengo. Diego se metió a tu cuenta bancaria hace meses usando tu información personal. Sabemos hasta el último centavo que has ahorrado. Rosa se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Eres más rica de lo que aparentas, Josefina. Mucho más rica. Francisco me tomó del brazo. Vámonos. Entre más tiempo pasemos aquí, más peligroso se vuelve. Cuando salíamos, Rosa gritó desde la sala. Esto no se va a quedar así. Diego va a pelear por sus derechos. Esa casa y ese dinero nos pertenecen. Lo único que les va a pertenecer, Francisco se volteó una última vez, es una celda en la cárcel. Subimos al carro de Francisco, un viejo sedán que había conocido mejores días, pero que en ese momento me pareció el vehículo más hermoso del mundo. Mientras nos alejábamos, vi por el espejo retrovisor cómo Rosa salía corriendo de mi casa, seguramente para llamar a Diego y contarle lo que había pasado. Francisco, le dije mientras manejaba hacia el centro de la ciudad, ¿crees que realmente podemos ganar esto? No solo podemos, Josefina, respondió apretando el volante con determinación. Vamos a ganar. Y cuando terminemos, Diego y Rosa van a desear nunca haberte conocido. El sol comenzaba a salir detrás de los edificios, pintando el cielo de colores naranjas y rosados. Por primera vez en 24 horas, sentí algo parecido a la esperanza. La guerra apenas estaba comenzando. La oficina del abogado José Mendoza estaba en el 3er piso de un edificio viejo en el centro de la ciudad. Francisco había llamado a su sobrino desde el carro, explicándole la urgencia del caso. Cuando llegamos, José ya nos estaba esperando con café caliente y una expresión seria que me tranquilizó inmediatamente. Tía Josefina, me dijo mientras me ayudaba a sentarme en una silla de cuero gastado, Francisco me contó todo por teléfono. Esto es muy grave, pero tenemos elementos fuertes para revertir la situación. José era un hombre de unos 40 años, con el cabello comenzando a encanecer en las sienes y unos ojos inteligentes que me recordaron a su abuelo, quien había sido mi compadre durante muchos años. Llevaba una camisa blanca impecable y una corbata verde oscuro que le daba un aire de autoridad tranquila. Primero, dijo mientras revisaba los documentos falsificados, vamos a escuchar la grabación que hizo Francisco. Puso la pequeña grabadora sobre su escritorio de madera y presionó el botón de reproducir. La voz de Rosa llenó la oficina, clara y nítida, confesando cada detalle de su plan criminal. El soborno al médico, la falsificación de documentos, la complicidad en el juzgado, todo estaba ahí, registrado para la posteridad. Esto es oro puro. José sonrió por primera vez desde que habíamos llegado. Con esta confesión tenemos suficiente para anular la interdicción inmediatamente y presentar cargos criminales contra Diego y Rosa. ¿Cargos criminales?, pregunté, sintiendo como mi corazón se aceleraba. Falsificación de documentos, fraude, conspiración para cometer estafa, soborno y abuso de confianza contra una persona mayor. José enumeraba los delitos con los dedos.
Estamos hablando de entre 5 y 10 años de prisión para cada uno. Francisco se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Y qué pasa con la casa y los ahorros de Josefina? Todo regresa inmediatamente a su control total. José tomó una pluma y comenzó a escribir en un papel. Pero tenemos que actuar rápido. Si Diego y Rosa se dan cuenta de que tenemos evidencia en su contra, pueden intentar huir o esconder el dinero que ya hayan movido. En ese momento sonó el teléfono de José. Era su secretaria. Licenciado, hay un señor Diego Martínez aquí que dice que necesita hablar urgentemente con usted sobre el caso de su madre. José me miró y sonrió de una manera que me dio escalofríos. Dígale que pase. Esto va a ser interesante. ¿Está seguro? Francisco parecía preocupado. Puede ser peligroso. Al contrario, José guardó la grabadora en un cajón de su escritorio. Es perfecto. Ahora él viene a nosotros. Diego entró a la oficina como un torbellino, con el cabello despeinado y la camisa arrugada. Sus ojos estaban inyectados de sangre, como si no hubiera dormido en toda la noche. Detrás de él venía Rosa, con el vestido rojo arrugado y el maquillaje corrido. ¿Qué está haciendo mi madre aquí? Diego me señaló con el dedo como si fuera una criminal. Ella no puede tomar decisiones legales. Yo soy su tutor. Buenos días, Diego. José se mantuvo calmado y profesional. Soy el abogado José Mendoza. Su madre me contrató para revisar algunos aspectos de la interdicción que consideramos irregulares. Irregulares. Rosa se adelantó. Todo está perfectamente legal. Tenemos todos los documentos firmados y sellados. Ah, sí, los documentos. José abrió una carpeta y comenzó a sacar papeles. Hablemos de esos documentos. Puso sobre el escritorio las copias de los papeles de la interdicción, una por una, como cartas en un juego de póker. Diego y Rosa se acercaron para verlos, con esa confianza ciega de quien cree que su mentira es perfecta. Aquí tenemos el reporte médico del doctor Ramírez. José señaló el primer documento. ¿Podrían decirme dónde queda su consultorio? En la calle Morelos. Diego tartamudeó. Número. No recuerdo exactamente. Qué curioso, José sonrió, porque la calle Morelos no existe en esta ciudad. Y el doctor Ramírez tampoco está registrado en el Colegio Médico Estatal. Rosa se puso pálida, pero trató de mantener la compostura. Debe ser un error en los registros. Un error. José sacó otro papel. ¿Y qué me dicen de esta fecha aquí, donde supuestamente Josefina firmó los documentos el 15 de marzo en presencia del notario público? ¿Qué pasa con esa fecha? Diego se estaba poniendo nervioso. Que el 15 de marzo el notario público estaba de vacaciones en Acapulco, y tengo las fotografías de sus redes sociales para probarlo. José puso sobre el escritorio una impresión de Facebook donde se veía al notario en la playa. Además, ese mismo día Josefina estaba en el banco con Francisco. También tengo los registros de las cámaras de seguridad. El silencio llenó la oficina como niebla espesa. Diego miraba a Rosa, Rosa miraba al suelo, y yo sentía como la justicia comenzaba a tomar forma frente a mis ojos. Pero lo más interesante de todo, José continuó, es esto. Sacó la grabadora del cajón y la puso sobre el escritorio. Rosa gritó como si hubiera visto una serpiente. No, esa grabación es ilegal. Ilegal. José presionó el botón de reproducir. Vamos a escuchar qué dice. La voz de Rosa llenó la oficina nuevamente, confesando cada detalle del plan criminal. El soborno de 5,000 pesos al médico falso, otros 5,000 a la empleada del juzgado, como Diego había practicado mi firma durante semanas, como habían planeado todo durante 2 años. Diego se desplomó en una silla como un saco de papas. Su cara había perdido todo el color y sus manos temblaban como hojas en el viento. Rosa, murmuró sin mirarla, ¿por qué le dijiste todo eso? Yo no sabía que nos estaban grabando. Rosa gritaba histérica. Ella me engañó. Me hizo confesar. Nadie te obligó a confesar nada, Francisco intervino con una voz calmada pero firme. Tú solita contaste todo tu plan criminal. José se puso de pie y caminó alrededor de su escritorio. Diego, Rosa, están en graves problemas legales.
Estamos hablando de múltiples delitos federales que pueden llevarlos a prisión por muchos años. Prisión. Diego finalmente me miró a los ojos, y por primera vez vi miedo real en su rostada. Mamá, esto se nos fue de las manos. Yo nunca quise lastimarte. Nunca quisiste lastimarme. Me levanté de mi silla con una fuerza que no sabía que tenía. ¿Llamar a tu propia madre loca no es lastimarla? ¿Robar todo el dinero que ahorré en 60 años de trabajo no es lastimarme? ¿Meterme en un asilo contra mi voluntad no es lastimarme? Yo pensé que era lo mejor para ti. Mentira. Rosa explotó finalmente. Tú querías el dinero tanto como yo. No te hagas la víctima ahora que nos descubrieron. Cállate, Rosa. No me voy a callar. Si yo me hundo, tú te hundes conmigo. Rosa se dirigió a José con desesperación. Él fue quien falsificó la firma, él fue quien contactó al médico falso, él fue quien me convenció de que era una buena idea. Eso no es cierto. Diego se levantó y por un momento pensé que iba a golpear a Rosa. Tú fuiste quien planificó todo. Tú fuiste quien investigó sobre la interdicción. José observaba la pelea con la satisfacción de un cazador que ve a sus presas destruirse mutuamente. Esto es muy útil. Sigan, por favor. Él sabía que yo había investigado los casos. Rosa señalaba a Diego con el dedo acusador. Él sabía cuánto dinero tenía su madre porque él mismo entró ilegalmente a sus cuentas bancarias. Tú me dijiste que lo hiciera. Tú querías hacerlo. Francisco y yo los mirábamos como si estuviéramos viendo una película surrealista. Mi propio hijo y mi nuera, las dos personas en quienes más había confiado, se acusaban mutuamente de ser criminales. Y lo peor de todo era que ambos tenían razón. José levantó la mano pidiendo silencio. Creo que ya tenemos suficiente material para el caso. Diego, Rosa, les recomiendo encarecidamente que consigan abogados defensores inmediatamente. Abogados. Diego parecía perdido. Pero no puede arreglarse esto en familia. Esto dejó de ser un asunto familiar en el momento en que cometieron fraude contra una persona mayor. José regresó a su escritorio y comenzó a organizar los documentos. Ahora es un caso criminal que va a ser procesado al máximo peso de la ley. Rosa se dejó caer en una silla y comenzó a llorar desconsoladamente. Se acabó todo. La mansión, los planes, todo. Se acabó lo que nunca debió empezar, le dije con una voz que sonó más fuerte de lo que esperaba. Lo que construí con mi trabajo y mi sacrificio nunca fue suyo. Diego me miró una última vez antes de salir de la oficina. Mamá, lo siento. Yo también lo siento, hijo, respondí. Siento que hayas preferido el dinero antes que a tu propia madre. Se fueron dejando un rastro de humillación y miedo que perfumó la oficina durante varios minutos después de su partida. José cerró la carpeta con los documentos y me sonrió. Josefina, en 24 horas vas a recuperar el control total de tu patrimonio. Y en una semana, Diego y Rosa van a estar enfrentando cargos criminales formales. ¿Y después qué?, pregunté. Después, Francisco puso su mano en mi hombro. Empiezas una nueva vida con la dignidad que siempre debiste tener. Al día siguiente, temprano en la mañana, José me llamó con noticias que me hicieron temblar las manos mientras sostenía el teléfono. Josefina, tengo buenas y malas noticias. ¿Cuáles quieres primero? Las malas, respondí, preparándome para lo peor. Diego y Rosa intentaron huir anoche. Vaciaron las cuentas bancarias que habían abierto a tu nombre sin tu conocimiento, tomaron las joyas de tu madre que habían sacado de tu casa, y trataron de vender tu carro. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Se escaparon. Esa es la buena noticia. Los detuvieron en la carretera hacia la frontera. Llevaban casi 200,000 pesos en efectivo, las joyas, y documentos falsos con sus nuevas identidades. Nuevas identidades. Al parecer llevaban meses preparando su escape. Tenían pasaportes falsos, actas de nacimiento alteradas, y hasta una historia inventada sobre ser empresarios exitosos que se mudaban a Guatemala. Francisco, que estaba sentado a mi lado en mi cocina, silbó de asombro. Esto era mucho más grande de lo que pensábamos. Mucho más grande, José confirmó por teléfono.
La policía encontró en su apartamento documentos de otros 5 casos similares que estaban investigando. Al parecer, planificaban hacer esto con otros ancianos del barrio después de terminar contigo. Otros ancianos. Mi voz se quebró. ¿Quiénes? Tu vecina Margarita de la Casa Amarilla, el señor Bruno de la esquina, y otros 3 que aún estamos identificando. Rosa tenía fotografías de sus casas, copias de sus identificaciones, y hasta bocetos de planes para cada uno. Me dejé caer en mi silla favorita, la misma donde había mecido a Diego cuando era bebé. Todo este tiempo había pensado que era personal, que era solo codicia hacia mi dinero, pero resultaba que era parte de algo mucho más siniestro. José, pregunté con la voz temblorosa, ¿qué va a pasar ahora? Ahora van a enfrentar cargos mucho más serios. Estafa organizada, conspiración criminal, falsificación de documentos oficiales y fraude contra personas mayores de edad. Estamos hablando de entre 15 y 20 años de prisión para cada uno. 20 años. Como mínimo. Cuando el juez vea que tenían planeado hacer esto con otros ancianos, va a aplicar todo el peso de la ley. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana hacia el jardín que había cuidado durante 30 años. Las rosas rojas que había plantado cuando Diego cumplió 10 años seguían floreciendo, ajenas a toda la tragedia que había pasado en los últimos días. Francisco, le dije sin apartar la vista del jardín, ¿cómo pude estar tan ciega? ¿Cómo no vi las señales? Porque eres una madre que ama a su hijo. Francisco se sentó en la silla junto a la mía. Los padres siempre queremos creer lo mejor de nuestros hijos, incluso cuando la evidencia nos dice lo contrario. Pero debe haber habido señales. Algo que me dijera que Rosa era mala, que Diego estaba cambiando. Francisco se quedó pensativo por un momento. ¿Recuerdas el año pasado, cuando Diego dejó de visitarte los domingos? Sí, dijo que tenía mucho trabajo. ¿Y cuándo Rosa dejó de llamarte por tu cumpleaños? Dijo que se le había olvidado. ¿Y cuándo dejaron de invitarte a las cenas familiares? Cada pregunta era como una puñalada en el corazón. Todas esas pequeñas señales que había ignorado, justificado o racionalizado porque no quería ver la verdad. Ellos llevaban tiempo alejándote, Francisco continuó con gentileza. Primero te aislaron socialmente, después comenzaron a sembrar dudas sobre tu capacidad mental, y finalmente te atacaron legalmente. ¿Cómo sabes tanto sobre esto? Porque después de lo que pasó ayer, me puse a investigar en internet sobre estafas contra personas mayores. Es un patrón muy común, Josefina. Y tú no eres la primera víctima. En ese momento tocaron la puerta. Era Margarita, mi vecina de la Casa Amarilla, con el rostro lleno de preocupación y cargando una canasta con pan casero. Josefina, querida, dijo mientras me abrazaba, Francisco me contó lo que pasó. No puedo creer que Diego y Rosa te hayan hecho eso. Margarita, le dije mientras la invitaba a sentarse, José descubrió que también tenían planes para estafarte a ti. La canasta se le cayó de las manos, esparciendo panes dulces por todo el suelo de la cocina. ¿Para estafarme a mí? ¿Cómo? Francisco recogió los panes mientras yo le explicaba todo lo que habíamos descubierto. Rosa tenía fotografías de su casa, copias de su identificación, y hasta un plan detallado para convencerla de que no podía vivir sola. Pero Rosa siempre fue tan amable conmigo. Margarita parecía confundida. La semana pasada me trajo pasteles y me preguntó sobre mi familia, sobre si tenía hijos que me cuidaran. Te estaba investigando, Francisco explicó. Eso es exactamente lo que hacen. Primero se ganan tu confianza, después investigan tu situación financiera y familiar, y finalmente atacan. ¿Qué hubiera pasado si no los hubieran descubierto? En 6 meses estarías en un asilo, y Rosa sería la dueña de tu Casa Amarilla, respondí con una amargura que me sorprendió a mí misma. Margarita se puso pálida y tuvo que sentarse. No puedo creerlo. Yo confiaba en ella. Hasta le di una copia de mi llave para que me cuidara las plantas cuando fuera a visitar a mi hermana. ¿Le diste una copia de tu llave? Francisco se alarmó. Margarita, necesitas cambiar las cerraduras inmediatamente. ¿Por qué? Porque si tienen acceso a tu casa, pueden plantar evidencia de que eres incapaz de cuidarte. Medicinas vencidas, comida descompuesta, aparatos eléctricos en mal estado.
todo lo que necesitan para convencer a un juez de que no puedes vivir sola. Margarita comenzó a llorar. Tengo 72 años, vivo de mi pensión, y esta casa es lo único que tengo. Si me la quitan, no tengo a dónde ir. La abracé sintiendo cómo su dolor se mezclaba con el mío. Tranquila, Margarita. Ahora que sabemos lo que estaban planeando, podemos protegerte. Francisco se acercó y puso su mano en el hombro de Margarita. Mañana vamos los tres a la cerrajería para cambiar tus chapas. Después vamos con José para que revise si ya hicieron algún trámite legal con tu información. ¿Crees que ya empezaron? Es muy posible. Francisco parecía preocupado. Tenían fotografías de tu casa y copias de tu identificación. Eso significa que llevaban tiempo planificando. En ese momento sonó mi teléfono. Era José otra vez. Josefina, necesito que vengas a mi oficina inmediatamente. Y trae a Margarita contigo. ¿Qué pasó? La policía encontró más documentos en el apartamento de Diego y Rosa. Tienen un expediente completo sobre Margarita, y ya comenzaron los trámites para declararla incapaz. Ya comenzaron. Presentaron la solicitud la semana pasada. Si no actuamos hoy mismo, mañana Margarita podría perder todos sus derechos legales. Margarita me miró con terror en los ojos. Josefina, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pelear, respondí con una determinación que me sorprendió. Rosa y Diego no van a destruir más vidas. Francisco tomó las llaves de su carro. Vámonos ahora mismo. Cada minuto cuenta. Mientras manejábamos hacia la oficina de José, Margarita lloraba en silencio en el asiento trasero. Francisco conducía con la mandíbula apretada, y yo sentía como la rabia crecía en mi pecho como una llama que se alimenta del viento. Francisco, le dije mientras veíamos los edificios del centro pasar por la ventana, ¿sabes qué es lo que más me duele de todo esto? ¿Qué? Que Diego no lo hizo por necesidad. Lo hizo por pura ambición. Él tenía trabajo, tenía casa, tenía comida, pero quería más, y estaba dispuesto a robarle a su propia madre para conseguirlo. Algunas personas no tienen límites, Francisco respondió. Y Rosa fue quien lo convenció de cruzar todos los suyos. ¿Crees que Rosa lo manipuló a él también? No. La respuesta fue firme. Rosa no pudo obligarlo a falsificar tu firma. Rosa no pudo obligarlo a mentir sobre tu salud mental. Rosa no pudo obligarlo a traicionar a la mujer que le dio la vida. Tenía razón. Diego había tomado sus propias decisiones, y ahora tendría que enfrentar las consecuencias. Cuando llegamos a la oficina de José, él ya tenía todos los documentos extendidos sobre su escritorio. El expediente de Margarita era tan grueso como había sido el mío, lleno de mentiras cuidadosamente construidas y firmas falsificadas. Llegamos justo a tiempo, José nos dijo mientras organizaba los papeles. El juez iba a firmar la orden de interdicción mañana en la mañana. ¿Pero ahora qué va a pasar? Margarita preguntó con la voz temblorosa. José sonrió. Ahora vamos a usar toda la evidencia que tenemos contra Diego y Rosa para proteger a todas sus víctimas potenciales. Todas sus víctimas. Sí, José sacó una lista de nombres. Encontramos documentos sobre 8 personas más. La guerra contra Diego y Rosa apenas estaba comenzando, pero por primera vez sentí que íbamos a ganar. Una semana después del arresto de Diego y Rosa, José me citó en su oficina para lo que él llamó el momento de la verdad. Cuando llegué, encontré una escena que jamás olvidaré. Mi hijo y mi nuera estaban sentados del otro lado del escritorio, esposados y vestidos con uniformes anaranjados de la cárcel. Diego tenía la mirada perdida en el suelo, como si no pudiera enfrentar la realidad de lo que había hecho. Su cabello, siempre perfectamente peinado, ahora estaba despeinado y grasoso. Rosa, por el contrario, me miraba con una mezcla de odio y desesperación que me hizo estremecer. Josefina, José me explicó mientras yo tomaba asiento, Diego y Rosa han decidido confesar todos sus crímenes a cambio de una reducción en sus sentencias. Pero hay una condición que el fiscal quiere que escuches directamente de ellos. ¿Qué condición? Tienen que pedirte perdón públicamente, frente a testigos, y explicar exactamente lo que te hicieron y por qué lo hicieron. Diego finalmente levantó la vista y me miró a los ojos. Por primera vez en semanas,
Vi al niño que había criado, al hijo que había amado incondicionalmente durante 35 años. Mamá, su voz se quebró, no tengo palabras para explicarte lo que hice. Entonces no uses palabras, respondí con una frialdad que no sabía que tenía. Usa hechos. Cuéntame exactamente qué hiciste. Diego respiró profundamente, como un hombre a punto de saltar al vacío. Hace 2 años, Rosa me convenció de que tú tenías demasiado dinero para una mujer de tu edad, y que era injusto que lo desperdiciaras cuando nosotros teníamos tantas necesidades. Desperdiciar. Interrumpí. Pagar mis cuentas, mantener mi casa, y ahorrar para mi vejez es desperdiciar. No, mamá. Tenía razón tú. Pero Rosa me llenó la cabeza de ideas sobre lo que podríamos hacer con ese dinero. Rosa se removió incómoda en su silla. No me eches toda la culpa a mí, Diego. Tú querías esa vida tanto como yo. Es cierto. Diego explotó, y por un momento olvidó dónde estaba. Quería esa vida. Estaba cansado de trabajar tanto para ganar tan poco. Estaba cansado de ver a otros con casas grandes y carros nuevos mientras yo seguía viviendo en un apartamento rentado. Y la solución era robarle a tu madre. José intervino con voz severa. Yo no lo veía como robar. Diego me miró con ojos suplicantes. Yo pensaba que de todas formas ese dinero iba a ser mío cuando tú ya no estuvieras. Cuando yo me muriera. Las palabras salieron de mi boca como cuchillos. Sí. Diego bajó la cabeza avergonzado. Rosa me decía que era estúpido esperar, que podíamos disfrutar ese dinero juntos mientras tú estuvieras viva para vernos felices. ¿Y cómo planearon hacerlo exactamente? Rosa se inclinó hacia adelante, y vi en sus ojos la misma frialdad calculadora que había visto en mi cocina aquella mañana. Primero investigué sobre la interdicción. Descubrí que era muy fácil si se tenían los contactos correctos. Los contactos correctos. Mi prima trabaja en el juzgado, Rosa explicó como si estuviera hablando del clima. Ella me dijo exactamente qué documentos necesitábamos y cómo conseguirlos sin que nadie sospechara. ¿Y el médico falso? Mi primo Roberto. Rosa se encogió de hombros. Le pagamos 5,000 pesos para que firmara un reporte médico sin examinarte. Él necesitaba el dinero para pagar sus deudas. ¿Y mi firma? Diego levantó la mano tímidamente, como un niño confesando una travesura. Yo practiqué tu firma durante 2 meses. Me robé varias cartas que habías escrito para copiar tu letra exactamente. Te robaste mis cartas. Las que le escribías a la tía Carmen en Guadalajara. Diego parecía más avergonzado por esto que por cualquier otra cosa. Las tomaba de tu escritorio cuando no estabas mirando, las copiaba, y las regresaba. José tomó notas furiosamente mientras Diego y Rosa confesaban cada detalle de su plan criminal. Y después de conseguir la interdicción, ¿qué iban a hacer? Vender la casa inmediatamente, Rosa respondió sin una pizca de remordimiento. Ya habíamos encontrado compradores que pagarían en efectivo sin hacer muchas preguntas. ¿Y conmigo? ¿Qué iban a hacer conmigo? Te íbamos a meter en el asilo San Rafael, Diego murmuró. Rosa ya había pagado el primer mes. San Rafael. Me levanté de mi silla sintiendo como la sangre se me subía a la cabeza. Ese lugar es horrible. Es donde van las personas que sus familias quieren olvidar. Era temporal, Rosa trató de defenderse. Solo hasta que encontráramos un lugar mejor. ¡Mentira!, gritó José golpeando el escritorio. En sus documentos encontramos que habían planeado declarar a Josefina como indigente para que el gobierno pagara los gastos del asilo. ¿Indigente? No podía creer lo que estaba escuchando. Después de robar todos mis ahorros me iban a declarar indigente. Diego comenzó a llorar. Mamá, se nos fue de las manos. Al principio solo queríamos una parte del dinero, pero después Rosa dijo que era más fácil tomarlo todo. No me culpes solo a mí. Rosa se levantó furiosa. Tú fuiste quien dijo que tu madre era muy vieja para disfrutar su dinero. Yo nunca dije eso. Sí lo dijiste. El día que vimos la mansión dijiste que era una lástima que tu madre tuviera tanto dinero guardado sin usarlo. José los observaba pelearse con la satisfacción de un cazador viendo a sus presas destruirse mutuamente.
¿Y qué hay de los otros ancianos que tenían planeado estafar? Diego se puso pálido. Otros ancianos. No finjas que no sabías. Rosa lo señaló acusadoramente. Tú fuiste quien sugirió que hiciéramos lo mismo con la señora Margarita. Eso fue idea tuya. Fue idea tuya después de ver lo fácil que había sido contigo, Josefina. Me senté lentamente, procesando la magnitud de la traición. No solo habían planeado robarme a mí, sino que iban a usar mi caso como plantilla para estafar a otros ancianos indefensos del barrio. ¿Cuántas personas más? Pregunté con una voz que apenas reconocí como mía. José consultó sus notas. Encontramos expedientes preliminares de 8 personas. Margarita, Bruno, Raquel, Norma y otros 4 que aún estamos identificando. 8 personas. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Iban a hacerle esto a 8 familias más. Era un negocio, Rosa respondió con una frialdad que me heló el alma. Una vez que perfeccionáramos el método contigo, podríamos repetirlo con cualquier anciano que tuviera propiedades o ahorros. Un negocio. Me levanté tambaleándome. Robar a personas que trabajaron toda su vida para tener una vejez digna era un negocio para ustedes. Diego se puso de pie y trató de acercarse a mí, pero las esposas se lo impidieron. Mamá, por favor, perdóname. Yo te amo, siempre te he amado. Solo me dejé llevar por... No, lo interrumpí levantando la mano. No digas que me amas. Una persona que ama no hace lo que tú me hiciste. Pero mamá... No hay peros, Diego. Mi voz se volvió firme como el acero. Un hijo que ama a su madre no falsifica su firma. Un hijo que ama a su madre no la declara loca cuando sabe que está perfectamente cuerda. Un hijo que ama a su madre no planifica meterla en un asilo para robarle todo lo que ha ahorrado en su vida. Rosa se rió con una carcajada amarga. Ya basta de drama familiar. Lo que queremos saber es si vas a aceptar nuestras disculpas para que reduzcas los cargos. Me volteé hacia ella con una furia que no sabía que tenía. ¿Reducir los cargos? ¿Después de lo que me hicieron? ¿Después de lo que planeaban hacerles a mis vecinos? Josefina, José se acercó y puso su mano en mi hombro. La decisión es completamente tuya. Si aceptas sus disculpas públicas, podrían salir de la cárcel en 5 años en lugar de 20. ¿Y si no acepto? Enfrentarán todo el peso de la ley. 20 años mínimo, sin posibilidad de libertad condicional. Miré a Diego y Rosa, estas 2 personas que habían planeado destruir mi vida y la de otros ancianos inocentes por pura ambición. Vi en sus rostros no arrepentimiento genuino, sino desesperación por escapar de las consecuencias de sus actos. ¿Sabes qué, José?, dije finalmente, con una calma que me sorprendió a mí misma. No acepto sus disculpas. Mamá, no. Diego gritó. No las acepto, repetí, porque no son disculpas reales. Son súplicas de gente desesperada que solo quiere evitar el castigo. Rosa se desplomó en su silla como un globo desinflado. Diego comenzó a llorar desconsoladamente. Que enfrenten las consecuencias completas de sus actos, concluí. Y que sirva de ejemplo para que nadie más trate de hacerle esto a otros ancianos indefensos. José sonrió. Está decidido entonces. Diego y Rosa enfrentarán todos los cargos criminales sin reducción de sentencia. Mientras los guardias se llevaban a Diego y Rosa esposados, mi hijo me gritó una última vez. Mamá, por favor. Soy tu hijo. Me volteé y lo miré directamente a los ojos. Mi hijo murió el día que decidió traicionarme. Tú eres solo un extraño que lleva su nombre. La puerta se cerró detrás de ellos con un sonido final que resonó en mi corazón como una lápida cayendo sobre una tumba. 3 meses después del juicio, me desperté en mi nueva casa con el sonido de los pájaros cantando en el jardín que había plantado con mis propias manos. Era una casa más pequeña que la anterior, pero era completamente mía, comprada con dinero limpio y rodeada de vecinos que me conocían por quien realmente era, no por lo que tenía en el banco. Francisco tocó a la puerta a las 8 de la mañana, como había hecho todos los días desde que me mudé. Traía el periódico y una sonrisa que se había vuelto tan familiar como el amanecer. Buenos días, Josefina. ¿Cómo amaneciste?
Mejor que nunca, respondí mientras le servía café en las tazas que había heredado de mi abuela, las mismas que Rosa había planeado vender. ¿Sabes qué? Anoche soñé con mi madre. ¿Qué te dijo? Que estaba orgullosa de mí por haber luchado por mi dignidad. Me senté junto a él en la pequeña mesa de la cocina. Y que papá también está orgulloso. Francisco sonrió mientras hojeaba el periódico. Mira esto, Josefina. En la página principal había una fotografía de Diego y Rosa siendo escoltados al tribunal para su sentencia final. El titular decía: condenan a 20 años de prisión a estafadores que robaban a ancianos. 20 años, murmuré. No puedo creer que realmente haya terminado. No solo terminó, Francisco dobló el periódico, sino que tu caso está siendo usado como ejemplo para proteger a otros ancianos. José me contó que ya han prevenido 5 casos similares en la ciudad. Era cierto. Después del juicio, José había creado una fundación para proteger a personas mayores contra estafas familiares, y mi caso se había vuelto el ejemplo principal de cómo detectar y combatir este tipo de crímenes. ¿Te arrepientes de algo? Francisco me preguntó mientras terminábamos el café. Arrepentirme. Pensé por un momento. Me arrepiento de haber sido tan ciega, de no haber visto las señales, de haber confiado tanto sin cuestionar nada. Eso no fue ceguera, Josefina. Eso fue amor de madre. Tal vez, suspiré. Pero también me arrepiento de no haber sido más dura con Diego cuando era niño. Quizás si le hubiera enseñado mejor el valor del trabajo y el respeto, esto nunca habría pasado. No puedes culparte por las decisiones que tomó un hombre adulto. Francisco puso su mano sobre la mía. Diego tenía 35 años. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo. En ese momento tocaron a la puerta. Era Margarita, que ahora vivía en la casa de al lado. Había decidido mudarse cerca de mí después de que José descubriera que Rosa ya había comenzado los trámites para declararla incapaz. Josefina, querida, dijo mientras entraba cargando una bandeja de galletas caseras, ¿ya viste las noticias? Sí, ya vimos el periódico. No, no el periódico. Margarita prendió la televisión con emoción. Van a hacer un documental sobre tu caso. En la pantalla apareció un reportero parado frente al juzgado donde se había llevado a cabo el juicio. El caso de Josefina Martínez se ha convertido en un símbolo de la lucha contra el abuso de ancianos en América Latina, decía el reportero. Su valentía para enfrentar a su propio hijo ha inspirado a cientos de personas mayores a denunciar situaciones similares. Un documental. No podía creer lo que estaba viendo. José dice que van a usar tu historia para educar a otras familias sobre este tipo de estafas. Margarita se sentó emocionada. Vas a ser famosa. No quiero ser famosa, respondí rápidamente. Solo quiero que otras personas no pasen por lo que yo pasé. Francisco cambió de canal y encontró otro noticiario que también estaba hablando del caso. Mira, hasta en México están reportando la historia. Era surreal ver mi nombre y mi fotografía en televisión nacional. El reportero mexicano explicaba cómo mi caso había llevado a cambios en las leyes sobre interdicción, haciendo más difícil que los familiares pudieran declarar a alguien incapaz sin evidencia médica sólida. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto? Margarita mordió una de sus galletas. Que Bruno también está hablando. Contó que Rosa lo había visitado 3 veces para preguntarle sobre su familia y sus finanzas. Bruno era nuestro vecino de 78 años que vivía solo desde que murió su esposa. Un hombre dulce y confiado que habría sido una víctima perfecta para Rosa y Diego. Bruno también. Sí, y no solo él. Francisco sacó una lista de su bolsillo. Hasta ahora, 12 personas del barrio han confirmado que Rosa los había visitado con preguntas sospechosas. 12 personas, repetí sintiendo cómo se me ponía la piel de gallina. Si no los hubiéramos detenido. No pienses en eso, Margarita me interrumpió. Piensa en que los detuviste. Piensa en que salvaste a 12 familias de pasar por lo mismo que tú. Tenía razón. En lugar de sentir tristeza por lo que había perdido, debía sentir orgullo por lo que había salvado. El teléfono sonó. Era José. Josefina, tengo noticias importantes. ¿Puedes venir a mi oficina esta tarde? ¿Qué tipo de noticias? Buenas noticias. Muy buenas noticias. Francisco,
Margarita y yo llegamos a la oficina de José a las 3 de la tarde. Su escritorio estaba cubierto de documentos, pero esta vez su sonrisa era radiante. Josefina, comenzó, ¿recuerdas que Diego y Rosa habían movido dinero de tus cuentas a cuentas fantasma? Sí, dijiste que habían robado casi 200,000 pesos. Bueno, la policía financiera logró rastrear todo el dinero. José puso un cheque sobre el escritorio. No solo recuperamos los 200,000 pesos, sino que encontramos otras cuentas que tenían abiertas con dinero robado de víctimas anteriores. Víctimas anteriores. Al parecer, antes de planear tu caso, ya habían estafado a 2 ancianos en otra ciudad. El dinero robado también te pertenece legalmente como compensación por daños. Miré el cheque y casi me desmayé. Era por 450,000 pesos. José, esto es demasiado dinero. Es tu dinero, Josefina. Dinero que ellos robaron, más compensación por el daño emocional y los gastos legales. Francisco silbó de asombro. Con esta cantidad, puedes vivir cómodamente el resto de tu vida. O puedes hacer algo más grande. José se inclinó hacia adelante. Tengo una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? La fundación que creamos para proteger a personas mayores necesita fondos para expandirse a otras ciudades. Con este dinero, podríamos establecer oficinas en 5 estados diferentes. Usar mi dinero para proteger a otros ancianos. Exactamente. Sería la mejor venganza contra Diego y Rosa. Usar el dinero que trataron de robarte para proteger a cientos de personas como tú. Margarita aplaudió emocionada. Josefina, sería perfecto. Francisco asintió. Podrías ayudar a tantas personas. Miré el cheque por varios minutos, pensando en todo lo que había pasado en los últimos meses. La traición, el dolor, la lucha, la victoria, y ahora esta oportunidad de convertir mi tragedia en esperanza para otros. José, dije finalmente, quiero donar 300,000 pesos a la fundación. ¿Estás segura? Completamente segura. Me levanté y firmé el cheque. Pero con una condición. ¿Cuál? Que la fundación se llame Fundación Dignidad, porque eso es lo que luchamos por proteger. La dignidad de las personas mayores. José se puso de pie y me abrazó. Josefina, acabas de cambiar la vida de miles de personas. Salimos de la oficina sintiéndome más liviana de lo que me había sentido en años. Con 150,000 pesos podía vivir cómodamente, y con los 300,000 que había donado, podía proteger a cientos de familias de pasar por mi mismo calvario. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde el pórtico de mi nueva casa, Francisco se sentó a mi lado en silencio. ¿En qué piensas?, me preguntó después de un rato. En que Diego tenía razón en algo, respondí. Yo sí tenía mucho dinero para una mujer de mi edad. ¿Ah, sí? Sí, sonreí. Tenía tanto que pude usarlo para proteger a cientos de personas. Esa es verdadera riqueza. Francisco me tomó de la mano. Josefina, eres la mujer más valiente que conozco. No, Francisco, miré hacia las estrellas. Solo soy una mujer que aprendió que la dignidad no tiene precio. Y por primera vez en meses, dormí profundamente, sabiendo que mi lucha había valido la pena. Un año después de la sentencia de Diego y Rosa, me desperté el día de mi cumpleaños número 67 con algo que no había sentido en décadas: verdadera paz. Mi nueva casa se había llenado de aromas deliciosos porque Margarita, Francisco y José habían conspirado para hacerme una fiesta sorpresa. ¡Feliz cumpleaños, Josefina!, gritaron al unísono cuando bajé las escaleras. La sala estaba decorada con globos amarillos y una mesa llena de mis platillos favoritos. No era necesario, dije mientras los abrazaba a cada uno, pero me hace muy feliz. Claro que era necesario. José sonrió mientras ponía una corona de cartón en mi cabeza. Estamos celebrando mucho más que tu cumpleaños. ¿Qué más estamos celebrando? Francisco levantó una copa de jugo de frutas. Un año de libertad, un año de dignidad recuperada y un año de la Fundación Dignidad salvando vidas. José sacó una carpeta de su maletín. Josefina, quiero que veas algo increíble. Dentro de la carpeta había fotografías, cartas y recortes de periódicos de toda América Latina. ¿Qué es todo esto?
Son todas las personas que has ayudado sin saberlo. José comenzó a mostrarme las fotografías una por una. Esta es María Carmen de Colombia, de 72 años. Su hija trataba de quitarle su casa usando el mismo método que usó Diego contigo. ¿Y qué pasó? Vio el documental sobre tu caso en televisión, reconoció las señales y denunció a su hija antes de que fuera demasiado tarde. Su propia hija. Su propia hija. José pasó a la siguiente fotografía. Este es Roberto de Argentina, de 68 años. Su yerno había falsificado documentos para declararlo incapaz, pero Roberto recordó tu historia y peleó en los tribunales. Margarita se sentó a mi lado mientras yo miraba cada fotografía. Josefina, mira cuántas personas has salvado. José continuó mostrándome caso tras caso. Una abuela en México que evitó que sus nietos le estafaran, un abuelo en Perú que denunció a un supuesto cuidador que le robaba su pensión, una viuda en España que descubrió que su sobrino había falsificado su testamento. Son más de 200 casos. José cerró la carpeta. 200 familias que están intactas gracias a tu valentía. 200. No podía creer lo que estaba escuchando. Y eso es solo en el primer año, Francisco añadió. La Fundación Dignidad ya tiene oficinas en 8 países, y cada semana llegan más casos. En ese momento tocaron a la puerta. Era una mujer joven de unos 30 años, acompañada de una señora mayor que podría haber sido mi hermana gemela. «¿Señora Josefina?», la mujer joven preguntó tímidamente. «Soy Carmen, y esta es mi abuela Raquel. Viajamos desde Guatemala para conocerla». «¿Desde Guatemala? ¿Por qué?». Carmen ayudó a su abuela a sentarse en mi sofá. «Porque usted salvó a mi abuela de perderlo todo». Raquel me tomó de las manos con una fuerza sorprendente para su edad. «Mijita, mi propio nieto quería quitarme mi casa. Había falsificado papeles, sobornado a un médico, igual que hicieron con usted». «¿Y qué pasó?». Carmen vio su historia en las noticias. Raquel sonrió con lágrimas en los ojos. Me mostró el documental y yo reconocí exactamente lo que me estaba pasando. Carmen continuó la historia. Llamamos a la policía, encontraron todos los documentos falsos, y mi primo está ahora en la cárcel. Pero lo más importante, Raquel apretó mis manos, es que mi nieta Carmen se mudó conmigo para cuidarme. Ahora tengo a alguien que realmente me ama a mi lado. Abuela me contó que usted donó la mayor parte de su dinero para crear la fundación. Carmen sacó un sobre de su bolsa. Nosotras también queremos contribuir. No es necesario, protesté. Sí es necesario, Raquel insistió. Es lo mínimo que podemos hacer por la mujer que nos salvó. José tomó el sobre y lo abrió. Es un cheque por 5,000 quetzales. No puedo aceptar esto, dije levantándome. Ustedes necesitan ese dinero. No, señora Josefina. Carmen se puso de pie también. Nosotras necesitábamos estar juntas, y gracias a usted lo logramos. El dinero se puede ganar, pero la familia perdida no se puede recuperar. Esa tarde, después de que Carmen y Raquel regresaran a su hotel, los 4 nos quedamos sentados en mi sala procesando todo lo que había pasado. Josefina, Margarita rompió el silencio. ¿Te das cuenta de lo que has logrado? ¿Qué he logrado? Has convertido la traición más grande de tu vida en la bendición más grande para cientos de personas. Francisco asintió. Diego y Rosa trataron de destruirte, pero terminaron siendo los instrumentos para que tú salvaras a tantas familias. Es irónico, José añadió. Si ellos no hubieran sido tan ambiciosos, tan obvios en su plan, nunca habríamos descubierto el patrón que usan estos estafadores. ¿Sabes qué es lo que más me satisface?, pregunté mientras miraba las fotografías de todas las personas que habíamos ayudado. ¿Qué? Que Diego y Rosa están en la cárcel sabiendo que su crimen se convirtió en la herramienta para proteger a cientos de ancianos como yo. Francisco se rió. Debe ser la peor pesadilla de Rosa. Saber que el dinero que trataron de robarte está siendo usado para evitar que otros hagan lo mismo. En ese momento sonó el teléfono. Era una llamada internacional. Señora Josefina Martínez. La voz tenía acento argentino. Sí, soy yo. Mi nombre es Dr. González. Soy director del Instituto de Derechos de Personas Mayores de Buenos Aires. La llamo para invitarla a dar una conferencia en nuestro Congreso Internacional.
¿Una conferencia? No soy doctora ni abogada. No importa, el doctor González insistió. Usted es algo más valioso. Es una sobreviviente que se convirtió en protectora. Su historia puede inspirar a miles de personas. José me hizo señas de que aceptara. Doctor, ¿cuándo sería? El próximo mes. Le pagaríamos todos los gastos y un honorario por su participación. No necesito honorarios, respondí inmediatamente. Si acepto ir, será para donar cualquier dinero que me ofrezcan a la Fundación Dignidad. Perfecto. Eso hace su mensaje aún más poderoso. Después de colgar, Francisco me miró con admiración. ¿Te das cuenta de que te estás convirtiendo en la voz de los ancianos de toda América Latina? No quiero ser la voz de nadie, protesté. Solo quiero que las familias estén protegidas. Pero Josefina, Margarita se acercó y se sentó a mi lado. Esa es exactamente la razón por la que debes ser esa voz. Porque no lo haces por ego o dinero, sino por amor genuino hacia las personas. José se puso de pie y caminó hacia la ventana. ¿Sabes qué me contó mi contacto en la fiscalía? ¿Qué? Diego ha pedido varias veces hablar contigo. Dice que quiere pedirte perdón de verdad. El silencio llenó la habitación como agua fría. Durante un año había logrado no pensar en Diego como mi hijo, sino como el criminal que había tratado de destruir mi vida. ¿Qué le respondiste? Que la decisión es completamente tuya. ¿Tú qué piensas que debería hacer? Pregunté a mis 3 amigos. Francisco respondió primero. Creo que no le debes nada a Diego. Él tomó sus decisiones, ahora debe vivir con las consecuencias. Margarita no estaba de acuerdo. Creo que el perdón no es para él, sino para ti, para cerrar ese capítulo completamente. José se mantuvo neutral. Creo que cualquier decisión que tomes será la correcta, porque ya has demostrado tener un criterio excelente. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando el jardín que había plantado en mi nueva vida. Las flores rojas estaban floreciendo hermosamente, ajenas a todo el drama humano que había ocurrido en el último año. ¿Saben qué? Dije finalmente. No voy a ver a Diego. ¿Por qué? Margarita preguntó suavemente. Porque no necesito su perdón para estar en paz. Me volteé hacia mis amigos. Ya encontré mi paz ayudando a otros, construyendo una nueva vida y rodeándome de personas que realmente me aman. Francisco sonrió. Esa es la Josefina que admiro. Además, añadí, Diego no quiere pedirme perdón por remordimiento. Quiere pedirme perdón para sentirse mejor consigo mismo. Y esa no es mi responsabilidad. José cerró su maletín. Entonces le diré al fiscal que no estás interesada en visitarlo. Exacto. Me senté en mi silla favorita, la misma donde había llorado el día que descubrí la traición. Mi historia con Diego terminó el día que eligió el dinero sobre su madre. Todo lo que soy ahora es gracias a las personas que realmente me aman. Esa noche, después de que mis amigos se fueron, me quedé despierta hasta muy tarde leyendo las cartas de todas las personas que habíamos ayudado a través de la Fundación Dignidad. Cada carta era un recordatorio de que el dolor más grande de mi vida se había convertido en el propósito más importante de mis años dorados. Diego había tratado de robarme mi dignidad, pero terminó regalándome una misión que llenarla el resto de mis días de significado. Por primera vez desde que todo comenzó, sonreí pensando en él. No con amor, no con odio, sino con gratitud. Porque sin quererlo, me había dado el regalo más grande de mi vida, la oportunidad de proteger a cientos de familias del dolor que él me había causado. 5 años después de aquella pesadilla que cambió mi vida para siempre, me encuentro sentada en el mismo banco del parque donde solía llevar a Diego cuando era niño. Pero ya no vengo aquí a recordar el pasado con nostalgia. Vengo porque este banco se ha convertido en mi oficina improvisada, donde me reúno semanalmente con personas que necesitan ayuda de la Fundación Dignidad. Francisco me acompaña siempre, con sus 75 años bien cumplidos, pero con la misma energía de siempre. Hoy esperamos a una nueva persona que José nos refirió, una mujer llamada Norma cuyo sobrino está tratando de declararla incapaz para quedarse con su farmacia. Nerviosa. Francisco me pregunta mientras ajusta su sombrero de paja para protegerse del sol. Para nada, respondo sinceramente. Después de 5 años haciendo esto, he aprendido que cada historia es diferente, pero el patrón siempre es el mismo.
¿Y cuál es el patrón? Familiares ambiciosos que confunden el cariño con la codicia, digo mientras veo acercarse a una mujer elegante de unos 60 años. Debe ser Norma. Norma se acerca con pasos inseguros, como si cada paso le costara un esfuerzo enorme. Lleva un vestido color crema y carga una bolsa grande llena de documentos. Sus ojos están hinchados de tanto llorar, pero hay algo en su postura que me dice que no se ha rendido. «¿Señora Josefina?», pregunta con voz temblorosa. «Soy yo». Me levanto y la abrazo como si fuera una vieja amiga. «Este es Francisco, y usted debe ser Norma». «Gracias por recibirme», dice mientras se sienta entre nosotros. José me contó su historia, y cuando supe lo que le había hecho su propio hijo, supe que usted me entendería. «Cuénteme qué está pasando», le digo con la paciencia que he aprendido a tener después de escuchar cientos de historias similares. Norma saca un pañuelo de su bolsa y se seca las lágrimas antes de comenzar. «Mi sobrino Elías dice que ya no puedo manejar la farmacia que fundé hace 30 años. Dice que cometo errores, que olvido los medicamentos, que soy peligrosa para los clientes». ¿Y es cierto? Por supuesto que no. Norma se endereza con indignación. Manejo esa farmacia mejor que muchos farmacéuticos jóvenes. Conozco cada medicamento, cada interacción, cada cliente por su nombre. Francisco se inclina hacia adelante. ¿Qué pruebas tiene Elías de que usted no puede manejar el negocio? Esa es la parte extraña. Norma abre su bolsa y saca una carpeta. Presentó un reporte médico que dice que tengo demencia senil, pero yo nunca he ido a ese médico. ¿Cómo se llama el médico?, pregunto, aunque ya me imagino la respuesta. Doctor Ramírez. Norma lee el documento. Dice aquí que me examinó el mes pasado y que tengo deterioro cognitivo severo. Francisco y yo nos miramos. Norma, ese médico no existe. Es el mismo nombre falso que usaron en mi caso. El mismo. Exactamente el mismo. Saco mi teléfono y llamo a José. José, tenemos otro caso del doctor Ramírez fantasma. ¿En serio? José suena emocionado desde el teléfono. Josefina, esto es increíble. Llevamos 2 años buscando a la persona que está vendiendo reportes médicos falsos. ¿Qué necesitas que hagamos? Traigan a Norma a mi oficina inmediatamente. Con su caso podemos desenmascarar a toda la red. 1 hora después estamos en la oficina de José, que ahora es 3 veces más grande que cuando empezamos. Las paredes están cubiertas de certificados y fotografías de todas las personas que hemos ayudado a través de la Fundación Dignidad. Norma, José se sienta frente a ella con una sonrisa que conozco bien. Usted acaba de darnos la pieza que nos faltaba para resolver un rompecabezas muy grande. ¿Qué rompecabezas? José abre una carpeta enorme llena de documentos. En los últimos 5 años hemos recibido 43 casos de personas mayores que estaban siendo estafadas por familiares. En 38 de esos casos, apareció un reporte del mismo doctor Ramírez. 38 casos. Sí, y todos con el mismo patrón. Familiares ambiciosos que quieren quedarse con propiedades o negocios de personas mayores. José pasa las páginas rápidamente. Pero nunca habíamos podido rastrear quién está vendiendo estos reportes falsos. Y ahora sí pueden. Su sobrino Elías cometió un error. José sonríe de esa manera que me indica que tiene buenas noticias. En el reporte que presentó, usó el mismo número de cédula profesional del médico falso que se usó en el caso de Josefina hace 5 años. Francisco se endereza en su silla. Eso significa que pueden rastrear a quién está detrás de todo esto. Exacto. José toma su teléfono. Ya hablé con la policía financiera. Van a arrestar a Elías hoy mismo, y él va a tener que confesar quién le vendió el reporte falso. ¿Y qué pasa con mi farmacia? Norma pregunta con ansiedad. Su farmacia regresa inmediatamente a su control total. José le entrega un documento. Y Elías va a enfrentar cargos criminales por falsificación de documentos e intento de estafa. Norma se pone de pie y me abraza con tanta fuerza que casi me tumba. Señora Josefina, usted me salvó la vida. No, Norma, la abrazo de vuelta. Usted se salvó sola cuando tuvo el valor de pedir ayuda. Esa tarde, de regreso a mi casa, Francisco y yo nos sentamos en el porche a tomar helado mientras vemos el atardecer. Es nuestra rutina favorita.
El momento del día cuando procesamos todo lo que hemos vivido. ¿Te das cuenta de lo que acabamos de hacer? Francisco dice mientras mece su silla. ¿Qué? Acabamos de desmantelar una red criminal que llevaba 5 años estafando a personas mayores. No solo nosotros, corrijo. Norma, José, la policía, todas las víctimas que han tenido el valor de denunciar. Pero todo empezó contigo. Francisco me mira con esa admiración que aún me hace sonrojar. Si tú no hubieras luchado contra Diego y Rosa, nada de esto habría sido posible. Es cierto. En 5 años, la Fundación Dignidad ha crecido hasta convertirse en una organización internacional con oficinas en 15 países. Hemos ayudado a más de 1000 familias, prevenido robos por millones de dólares y enviado a docenas de estafadores a la cárcel. Francisco, le digo mientras veo las primeras estrellas aparecer en el cielo, ¿alguna vez te imaginas cómo habrían sido estos 5 años si Diego y Rosa hubieran logrado su plan? Tú estarías en un asilo, ellos estarían viviendo en una mansión con tu dinero, y 1000 familias habrían sido destruidas por estafadores como ellos. Es extraño pensar que lo peor que me pasó en la vida se convirtió en lo mejor que le pudo pasar a tanta gente. Francisco deja de mecer su silla y me mira directamente. Josefina, ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y todas las otras víctimas que hemos ayudado? ¿Cuál? Que tú convertiste tu dolor en propósito, tu pérdida en ganancia para otros, y tu traición en protección para familias enteras. En ese momento suena mi teléfono. Es José. Josefina, tengo noticias increíbles. ¿Qué pasó? Arrestaron a Elías, y él confesó todo. El doctor Ramírez Fantasma es en realidad una secretaria del hospital que lleva 5 años vendiendo reportes médicos falsos por 5,000 pesos cada uno. ¿Una secretaria? Sí, y tenía una lista de más de 200 clientes en todo el país. Familias que habían comprado reportes falsos para estafar a sus propios parientes. Dios mío. Pero lo mejor de todo, José pausa dramáticamente, es que van a arrestar a todos los que aparecen en esa lista. Estamos hablando de la operación más grande contra estafas familiares en la historia del país. Después de colgar, Francisco y yo nos quedamos en silencio por varios minutos, procesando la magnitud de lo que acababa de pasar. 200 familias. Francisco finalmente rompe el silencio. 200 familias que ya no podrán robar a sus propios parientes, respondo con una satisfacción profunda. Todo porque una mujer de 66 años decidió pelear en lugar de rendirse. Esa noche, antes de acostarme, hago algo que no había hecho en 5 años. Saco la fotografía de Diego que tenía guardada en mi escritorio. Es una foto de cuando tenía 8 años, sonriendo después de perder su primer diente. La miro por varios minutos, ya no con dolor ni rabia, sino con una especie de gratitud extraña. Sin su traición, nunca habría descubierto mi verdadero propósito en la vida. Sin su ambición, miles de familias estarían en peligro. Sin su crimen, yo nunca habría encontrado la fuerza que no sabía que tenía. Gracias, Diego, susurro a la fotografía. Sin quererlo, me diste la oportunidad de hacer algo realmente importante con mi vida. Guardo la fotografía en el cajón, pero esta vez no con amargura sino con paz. Mi hijo se perdió para siempre el día que eligió el dinero sobre su madre, pero de esa pérdida nació algo hermoso, una mujer que decidió proteger a otros de pasar por el mismo dolor. Me acuesto en mi cama, en mi casa, comprada con mi dinero limpio, rodeada de amigos verdaderos, sabiendo que mañana habrá otra persona que necesitará mi ayuda. Y por primera vez en 71 años de vida, me duermo con la certeza absoluta de que cada día que vivo tiene un propósito claro: proteger la dignidad de las personas que, como yo, han trabajado toda su vida para tener una vejez tranquila. Diego quiso robarme mi dinero, pero terminó regalándome algo mucho más valioso: una razón para levantarme cada mañana con la misión de hacer del mundo un lugar más seguro para las personas mayores. Ahora sí, esto es vivir.